Buenas tardes nuevamente, probando audio, video y presentación. Ok, nos habíamos quedado en esta presentación en la parte donde hacíamos la verificación de que la resultante, ¿no?, de mi distribución de tensiones esté dentro del tercio central. Entonces aquí, en base a estas tensiones, nosotros calculamos una resultante uno debida a esta distribución rectangular y una resultante 2 debida a esta distribución triangular. La resultante uno va a ser eh, la tensión 0,08 multiplicado por la base y multiplicado por uno, que sería para un ancho unitario, como hacemos para muros, ¿no? Entonces sería 0,8. La resultante 2 sería 0,23 por el área de este triángulo, que sería 10,02 sobre 2, que nos da 1,15. Y la resultante del conjunto R sería la suma de ambas dada por 1,15 más 0,8, que nos da 1,95. Nosotros en este punto A, si hacemos sumatoria de momentos igual a cero, tenemos que X es la incógnita de mi resultante. Entonces el momento R por X va a ser equilibrado por R1 multiplicado por su brazo de palanca, que es 501, más R2 por su brazo de palanca, que está en el tercio de la base, que es 10,02 sobre 3, que nos da 3,34. Y reduciendo estos factores, llegamos a que X está a 4,02 metros. El tercio central se encuentra a 3,34 metros de ambas extremidades. Por lo tanto, esta distancia de 4,02 se encuentra dentro del tercio central. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos cumpliendo con esta posición de mi resultante en la base para esos casos normales que estamos analizando. ¿Quedó entendido? Entendido. Ok, gracias. Entonces vamos a la última verificación. Aquí estamos usando casos usuales de carga. Gracias, Ronald. Y vamos a ver a continuación el método de las cuñas para verificar el factor de seguridad ante el deslizamiento de esta presión de agua y verificar el deslizamiento a través de una superficie de falla, que en este caso estamos considerando esta, ¿no? Entonces aquí vamos a dividir la cuña uno, que va a ser esta cuña, la cuña 2, que va a ser el cuerpo de la presa, y la cuña 3, que sería esta tercer cuña. Entonces vamos a ver si el equilibrio de fuerzas eh, se encuentra estable o inestable. La idea es que las fuerzas de fricción T2 que se generan superen a esta fuerza lateral del empuje de agua. Entonces, como habíamos visto en la última clase,
Todas estas son las fuerzas que debemos considerar, perdón, en cada una de las cuñas, ¿no? Perdón, sea cuña uno, cuña 2 o cuña 3. Vamos a ver cómo eh, avanzamos con esto, ¿no? Vamos a considerar un peso específico de roca de 22 kilonewtons por metro cúbico, cohesión de 100 kilopascales, ángulo de fricción del roca 30 grados, peso del agua 10 kilonewtons por metro cúbico y la idea es un factor de seguridad de 3. Entonces, este factor de seguridad de 3 lo vamos a emplear en dividir el ángulo de fricción en 3. Entonces, el ángulo de fricción de diseño va a ser ese valor y vamos a determinar nuestro parámetro alfa 1 eh, como menos 45 más el ángulo de fricción sobre 2 que nos va a dar menos 47,56 grados. Habíamos dicho que en estos casos tenemos aquí la cuña uno, como ustedes pueden ver, y cuando, vamos a ver si tengo un gráfico mejor acá. Entonces la cuña uno, cuando este ángulo tiene este sentido, lo vamos a tomar como negativo. El parámetro C1 va a ser el seno de alfa 1 y el coseno o el valor C1 va a ser coseno de alfa 1. ¿Qué nos da estos valores? El peso de la roca va a ser el área de esta cuña uno, va a ser esta área que va a estar dado por un medio de el peso de la roca veces la longitud de esta base, L1 sería esta distancia, veces C1, veces LB1, veces 1, ¿no? Eh, les coloqué un archivo de MatCat eh, adjunto para quien quiera tener esto, lo he resuelto mediante una planilla de cálculo, donde LB1 es, por ejemplo, esta distancia vertical, que es 0,9 metros, y LB1 es LB1 sobre S1, que sería la longitud de esta base, ¿no? La carga B1 sería el peso, ¿no? del agua, que va a ser toda esta altura de 11,31 metros, o 9,31 metros, perdón, más 1,85 metros. Es decir, es la carga hidráulica de agua veces el peso del agua veces la longitud L1 porque estamos todos refiriéndolo a la base, ¿no? Entonces, esta sería el peso de agua. U sub 1 se calcula también de forma similar. Y P01, que sería la presión, ¿no? Neta que la cuña uno esté ejerciendo acá contra la cuña 2 estaría dada por este valor. Con ese valor pasamos a la cuña 2.
La cuña 2 es el cuerpo de la presa. Como ustedes pueden ver, sigue el mismo sentido, 5 grados en esta dirección, por lo tanto, lo tomamos también como valor negativo de alfa 2. El valor L2 sería la proyección de esta base, ¿no? Inclinada, esa longitud de la base, que se calculó en 10,9 metros. HL2 es la presión de agua dada por un medio de gamma W veces H1 al cuadrado, que nos da 638,5 kilonewtons. El peso de W2 es el peso lineal que lo calculamos anteriormente, que es 1789 kilonewtons por metro en realidad. La presión U2 va a ser eh, la, la profundidad aquí, que sería este valor más esta altura, más la altura extra, perdón, aquí un 85, veces el peso del agua, veces la longitud de esta 2. Este es el cálculo de la presión de levantamiento de agua, que nos da 766,27 kilonewtons. C2 es el coseno de estos 5 grados, S2 es el seno de 5 grados dado por estos valores. Y con eso calculamos la resultante P12, es decir, el empuje que la cuña, eh, el empuje que se genera desde la cuña 1 hasta la cuña 2, que sería este valor. Y finalmente, para la cuña 3, que está aquí, donde en este caso la cuña 3, que estaría aquí, tiene una dirección contraria a la cuña 1 y a la cuña 2. Por eso el ángulo es medido de esta manera, 45 grados, más este ángulo phi d sobre 2. Y con eso se calcula el seno y el coseno. Con eso se calcula la longitud de la base de esta cuña 3. El peso también se calcula por la ecuación aquí descrita, 41,18 kilonewtons. La presión U3 también se calcula por esta ecuación, y con eso se calcula el empuje de la cuña 2 hacia la cuña 3. La idea es desarrollar todos los parámetros para calcular estas presiones horizontales de deslizamiento que se van generando. Entonces, ¿qué hacemos al final del cálculo de estas fuerzas laterales que se van generando cuña a cuña? Se suma todas las fuerzas P01 más P12 más P23, y con eso se obtiene una fuerza de menos 42,46 kilonewtons. La idea aquí es que no tenemos equilibrio. ¿Qué significa esto? Que yo calculando un factor de seguridad a 3 y sumando las fuerzas laterales que se desarrolla en la cuña 1, en la cuña 2, perdón, esto está al revés,
tengo esto así, ¿no? El valor negativo de la cuña uno, como ustedes pueden ver, perdón, este valor significa estabilidad, pero el valor, este valor negativo significa que la carga de empuje de agua supera la fricción en este punto. Y este valor negativo, positivo, perdón, significa que en la cuña 3 también la fricción supera el valor de empuje lateral del agua. Si yo sumo el equilibrio cuña a cuña y me da un valor negativo, significa que la cuña no está equilibrada y que más bien está en desequilibrio para el factor de seguridad que yo adopté como siendo este valor 3. Significa que esta presa ante el deslizamiento no tiene un factor de seguridad igual a 3. Como está en valor negativo, significa que es inferior. Si fuese positivo, significa que el factor de seguridad es mayor a 3, ¿no? Lo que se quiere obtener es un factor de seguridad donde este valor me da 0. Entonces, ¿qué hago ahí? Recalculo todo, hago todas estas cuentas que les he mostrado, se hacen, pero ahora para un factor de seguridad igual a 2,5. Y con eso se calcula nuevamente cuál es esta sumatoria. Es decir, esta sumatoria la tengo que calcular para un factor de 3. En este caso yo recalculé para un factor de seguridad de 2,5 y para un factor de seguridad de 2. Entonces lo que obtuve fue que para un factor de seguridad de 2 el equilibrio es menos 42,47. Para un factor de seguridad de 2,5 el, el- la fuerza es de 111,49, es decir, positivo. Significa que el valor el factor de seguridad está entre 3 y 2,5. Y calculé todavía para un factor más bajo de seguridad del orden de 2 que me dio una fuerza de equilibrio de 347,98. Entonces, ¿cuál es el factor de seguridad para el cual las fuerzas de desequilibrio y de equilibrio suman un valor de 0? Esto se puede hacer armando un gráfico, ¿no? De, armando un gráfico de los valores del factor de seguridad versus las resultantes de equilibrio. Aquí ven que para 3 tenemos un valor de menos 42. Para este factor de seguridad de 2,5 tenemos un valor un poco arriba de 100. Y para este valor de 2 tenemos un valor casi de 350. Entonces, si queremos saber el valor exacto, nosotros podemos armar esta ecuación de regresión en Excel y hallar cuál es el valor de X para el cual esta función se anula. Eso pueden usar raíz de polinomio o más o menos gráficamente. Ustedes pueden ver que este valor de factor de seguridad, donde las fuerzas de equilibrio y desequilibrio se anulan, equivale a un factor de 2,8. Finalmente, podemos así obtener que esta presa tiene un factor de seguridad contra el deslizamiento de 2,8.
¿Ok? Aquí la tabla, estamos considerando fuerzas usuales. eh, Significa que el factor de seguridad contra el deslizamiento tiene que ser mayor o igual a 2. Aquí estamos con un factor de cerca de 2,8. Por lo tanto, podemos decir que el criterio de deslizamiento se verifica. ¿Ok? Obviamente, para presas de gravedad tenemos que considerar el caso de acciones sísmicas. Eso escapa un poco al alcance de esta materia, pero les he dejado, ¿no? En, Voy a ver si les comparto. En el intervalo le subí el texto, ¿no? Del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, donde es la base de la presentación esta que les he mostrado de presas de gravedad. Inclusive las ecuaciones con las que hice el equilibrio de cuña están en este texto para quien quiera tener más detalles, ¿no? Sobre los conceptos teóricos, ¿no? Este es el caso de acción sísmica, cómo se eh, transfieren las cargas a la presa. Y al final hay ejercicios también, está bien detallado también el criterio, ¿no? De cómo desarrollar el equilibrio de cuñas. Y al final también hay algunos ejercicios estos son algunos detalles de cómo son los diferentes dispositivos de anclaje de una presa, sistemas de ejecución, accesorios, pueden ver en en este texto. Y al final también hay la rutina de cálculo del método de las cuñas, ¿no? Que es las ecuaciones en las que me basé para hacer ese equilibrio, ¿no? Y finalmente, creo que en la última parte, como ustedes pueden ver, hay también un ejemplo de aplicación práctica a través de lo que serían 5 cuñas, ¿no? Con estratos de suelos variables, como ustedes pueden ver acá. Hay un ejercicio también práctico para quien quiera reforzar conocimientos de cómo se lleva adelante el proceso del método de las cuñas. Este es el gráfico que les comento, ¿no? De que uno va calculando factores de seguridad, digamos, ¿no? Y fuerzas de desequilibrio para trazar esta eh, eh, parábola y hallar donde corta el cero, la parábola, para con eso hallar el factor de seguridad en el cual las fuerzas se anulan y la presa está en equilibrio. ¿Quedó entendido? Sí, entendido. Ok, bueno, entonces con esto estaríamos finalizando el semestre. Entreguen los trabajos, ¿no? Máximo, por favor, hasta el 30 de junio en Secretaría de Dirección de Carrera y con eso estaríamos cerrando el semestre en lo que toca a obras hidráulicas. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y que Disculpe, tengan... ingeniero, Sí, Muchas gracias, ¿cuál Inge. sería la Hablamos. ponderación actualizada en ese caso? ¿cómo? No La escuché. ponderación final. La ponderación final las voy a dividir en igual peso en todos los trabajos, ¿ok? Creo que les he Ok, gracias. pedido 3 trabajos, entonces lo voy a ponderar todos los trabajos con igual peso, ¿ok? Ok, ingeniero. Está bien. Está bien, Inge, gracias. Perfecto. Con esto finalizamos y que tengan
Buen cierre de semestre. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Inge. Luego. Gracias, Hasta luego, Inge. Inge, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias.